Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Cuña, soy analista de crédito de la Oficina de Financiamiento Estudiantil Uninorte. En la tarde de hoy, pues agradecerles por su participación en este webinar, donde vamos a conocer cómo debemos solicitar un crédito ICETEX en paso a paso. Primero que todo, me gustaría comentarles sobre la entidad. ICETEX es uno de nuestros grandes aliados en cuanto a alternativas de financiación para cubrir matrícula de pregrado, posgrado. Actualmente la universidad cuenta con más de 2.600 jóvenes que se encuentran matriculados en pregrado y que son beneficiarios de una de las distintas alternativas de nuestros créditos con ICETEX. El proceso para realizar un crédito con ICETEX es vía web, es un proceso fácil. Como primera sugerencia que yo les realizo siempre pues, a los jóvenes es que debe ser diligenciado por el estudiante en compañía de sus acudientes, si así lo requieren, y no por intermediarios. Es un proceso de solicitud sencillo, solo se requiere tener a la mano toda la información para completar la solicitud, tales como números de documentos de identidad, direcciones, información del núcleo familiar, información financiera, información del deudor solidario. El primer paso, pues, para poder iniciar una solicitud es ingresar a la página de ICETEX, portalicetex.gov.co, dirigirse a la pestaña de estudiantes, créditos tú eliges, y nos encontraremos con toda la información de las distintas modalidades de crédito tradicional que ofrece la entidad, así como de las líneas especiales. En las líneas de pregrado tenemos tres modalidades: largo plazo, mediano plazo y corto plazo, conocidas como líneas tú eliges. A su vez, también contamos con unas líneas especiales dirigidas para una población en específico. Para las líneas de créditos tú eliges, tenemos la modalidad largo plazo. Estas líneas cubren hasta el 100% del valor de la matrícula y el estudiante puede escoger la modalidad ya sea 0% o 25%. ¿Cómo funcionan estas modalidades? Sobre el total que el estudiante solicite o financie, si escoge la línea 0%, indica que durante la época de estudio no va a cancelar cuotas relacionadas sobre el capital del crédito, sino que estas se realizan una vez el estudiante ya finalice sus estudios. Para la línea del 25% sobre el capital prestado va a estar cancelando durante el semestre, ese 25% dividido en 6 cuotas mensuales. Ahora bien, tenemos unos requisitos para poder aplicar a estas líneas de crédito de modalidad a largo plazo. ¿Cuáles son? El primer requisito es que el joven debe encontrarse dentro de los estratos 1, 2 o 3. Para aplicar a la línea del 0, debe encontrarse en la base de Sisbén registrado dentro de los puntajes de corte 30.39 si se encuentra dentro de las 14 ciudades principales. Para la línea del 25%, no es una obligación encontrarse dentro de esta base de Sisbén. Otro de los requisitos es el puntaje en las pruebas saber. Para aplicar a la línea del 0% debe tener un puntaje igual o superior a 300 puntos. Para la línea del 25%, este puntaje debe ser sobre 270. Aquellos jóvenes que no pudieron realizar sus pruebas saber en este año y que lo van a realizar en el mes de noviembre, ahora en este mes, con las notas cualitativas de su colegio pueden aplicar a hacer las solicitudes del crédito con ICETEX. Los jóvenes que van de segundo semestre en adelante pueden aplicar con un promedio de notas igual o superior a 3.4. Esta línea de crédito ofrece un periodo de gracia de 1 año. El crédito se puede cancelar hasta dentro del doble del tiempo, es decir, que para aquellos jóvenes que inician desde su primer semestre una carrera de 5 años, van a tener hasta 10 años para poder cancelar todo su crédito estudiantil. Las tasas de intereses, ¿cómo son? Para la línea del 0%, ICETEX utiliza la tasa de interés, que es el IPC. Actualmente el IPC está en 3.8% efectivo anual. Estamos hablando pues, de una tasa que va entre el 0.3% mensual. Y para la línea del 25%, su tasa de interés es IPC más 9 puntos, una tasa que está cerca de 1.007% efectivo mes. ¿Qué beneficios tienen estas líneas de largo plazo? Los jóvenes que se encuentran dentro de la base de Sisbén tienen una serie de beneficios importantes como lo son un subsidio de sostenimiento durante la época de estudio. Cada semestre les girará al estudiante
un subsidio cerca de 890.000 pesos para uso del beneficiario. Este subsidio lo puede utilizar el estudiante cada semestre. De la misma manera, también puede acceder a una condonación, que es la condonación del 25% sobre el valor financiado por ICETEX. Al finalizar su carrera, el joven puede hacer la solicitud ante ICETEX de graduación del mismo programa con el que solicitó su crédito estudiantil. Otra de las condonaciones es una condonación total del valor de la matrícula, financiada durante cada semestre. ¿Cómo hace este proceso? El estudiante que haya obtenido un alto puntaje como Mejores Saber Pro y se encuentre dentro de los deciles más altos puede hacer una solicitud ante ICETEX por una condonación hasta del 100% del valor prestado. Tenemos a su vez las líneas mediano plazo. ¿Cuáles son estas líneas mediano plazo? Las líneas del 30%, 40% y 60%. Así como la línea del 25%, el estudiante al escoger una de estas líneas va a cancelar, si es la línea del 30%, sobre el capital prestado dividido en 6 cuotas mensuales. De igual manera para la línea del 40% y para la línea del 60%. Los requisitos para aplicar a estas líneas de financiación son: el estudiante se puede encontrar desde estrato 1 hasta estrato 6. Para aplicar a la línea del 30% debe tener un puntaje igual o superior en sus pruebas a 260, y para la línea del 40 o 60% un puntaje igual o superior a 240 puntos. La tasa de financiación cambia para cada una de estas líneas. Para la línea del 30%, su tasa de financiación es de IPC más 9 puntos. Estamos hablando de 1.07% efectivo mes. Para la línea del 40%, IPC más 8 puntos, una tasa de 0.9%. Entonces, si vemos bien, pues las tasas de financiación de crédito ICETEX están entre el 0.3 y el 1%. Sus tasas de financiación son más bajas si las comparamos con otras alternativas del mercado de créditos educativos. Y por último, tenemos la línea ICETEX a corto plazo, 100%, donde durante mi semestre académico voy a estar cancelando el valor prestado como tal dividido en las 6 cuotas. Para cada una de estas líneas, adicional a los requisitos que tienen para los estudiantes, también se debe contar con un deudor solidario. ¿Quién es el deudor solidario? Esa persona que va a respaldar al estudiante en su crédito y que va a firmar junto con él las garantías para que ICETEX pueda realizar su desembolso. El deudor solidario pueden ser los padres, puede ser una persona no mayor a 65 años, que tenga un buen historial financiero y crediticio, que no se encuentre reportado con un historial negativo ante las centrales de riesgo y que tenga una buena capacidad para adquirir una deuda como es este crédito. Luego, pues, de tener conocimiento sobre cada una de las líneas, la idea es que el estudiante revise y haga la simulación sobre cuál es la línea de crédito que se adapta, pues, a mis necesidades y a la de mi familia. Luego de tener claridad en esa solicitud de crédito estudiantil que voy a realizar, ya que no puedo cambiar de solicitud mientras estoy realizando el proceso, el primer paso a realizar es la inscripción en la solicitud de crédito. Entonces, debo escoger cuál es la línea a la que quiero aplicar. En este caso, podemos hacer el ejercicio ingresando a la línea de mediano plazo. Al ingresar a la línea de mediano plazo, voy a escoger la línea en la que quiero solicitar mi crédito estudiante. Para realizar pues la solicitud de crédito ICETEX, debo tener a la mano información personal como documentos de identidad, información académica. El primer paso es escoger el tipo de documento de identidad, si es menor de edad o es mayor de edad. Diligenciar el número del documento de identidad, de igual manera hacerlo con el estrato del núcleo familiar. En esta opción debo tener en cuenta que debo revisar en mi recibo de la energía eléctrica cuál es el estrato de mi núcleo familiar, ya que esto es un requisito para la aprobación del crédito.
semestre al que ingreso. Si voy para primer semestre, debo tener en cuenta que me van a pedir el código AC o número de registro de mis pruebas ICFES. Duración del programa. Si voy para primer semestre y mi carrera es de 10 semestres, o si de pronto ya estoy en un semestre avanzado, ¿cuántos semestres pues dura mi carrera? El tipo de documento con el que presenté mis pruebas saber y tipo de deudor. En esta ocasión escogeremos la opción deudor solidario. Declarar bajo gravedad de juramento de que toda la información que voy a ingresar en la solicitud de crédito con ICETEX es veraz. Aceptar y dar en la opción de validar. En este momento ICETEX nos mostrará cuáles son las opciones a las cuales puedo aplicar con mi línea de crédito. Cuando ya diligencie toda esta información, que se me va a desplegar las opciones de las diferentes líneas de crédito a las cuales puedo aplicar, debo realizar una simulación de la línea en específico. Puedo escoger la línea del 30%, realizar la simulación, descargar esa simulación, ya sea en un documento PDF o en Excel, y de una iniciar a diligenciar mi solicitud de crédito. A todo el personal pues, que se encuentra aquí dentro de esta capacitación, dentro de esta reunión, se le estará haciendo llegar un enlace con toda la información para diligenciar el proceso de crédito ICETEX. Una vez que ya ingresemos al módulo para hacer la solicitud, al estudiante le va a llegar a su correo electrónico un enlace para activar su cuenta con su usuario y la contraseña. Normalmente debemos revisar que este correo nos debe llegar a nuestra bandeja de entrada o puede llegar a spam. Cuando ya ingresemos a hacer la solicitud, en el primer módulo nos preguntarán pues, sobre la autorización de tratamiento de datos del solicitante. Si eres menor de edad para realizar la solicitud, debes contar con la autorización de los padres, representante legal o el apoderado. En el segundo módulo estaremos revisando todo lo que tiene que ver con la información básica del solicitante, tales como datos de documento de identidad, estrato, lugar y fecha de nacimiento, dirección de residencia actual, correos electrónicos y teléfono. Debemos tener en cuenta que el correo electrónico que vamos a ingresar en esta información es el correo donde va a llegar todo lo que tiene que ver con la información de la solicitud de nuestro crédito. En el módulo 3 estaremos diligenciando la información del núcleo familiar del solicitante. Debes tener a la mano la información del recibo de la energía eléctrica, que aparece la información de dirección y estrato del núcleo familiar, que es la unidad compuesta por los padres del beneficiario. En el módulo 4, cuando estemos diligenciando toda esta solicitud, vamos a encontrarnos con los datos del crédito. Debemos ingresar la modalidad de financiación que hemos escogido, la línea de crédito, el programa, la universidad donde vamos a realizar como tal nuestros estudios, que sería Universidad del Norte, semestre al que vamos a ingresar, si sería primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. ¿Cuántos periodos vamos a financiar? Dependiendo pues del semestre en el que ingresamos y el valor de matrícula. Deben tener claridad que cuando estemos escogiendo el destino del crédito, este debe ser para matrícula. Al ingresar al módulo 5, estaremos diligenciando toda la información del historial académico del estudiante. Datos como colegio, si ingresas a primer semestre, el número de registro de las pruebas saber, que es lo que conocemos como código AC o código SNP. Para aquellos estudiantes que van a realizar pues, sus pruebas ahora en el mes de noviembre, ellos solamente se les va a pedir que ingresen ese código AC, pero deben tener en cuenta que en la documentación que deben cargar, deben enviar la certificación de las notas cualitativas que se les entregará en su colegio. Si van a ingresar a segundo semestre en adelante, debe ingresar el promedio de notas del semestre anterior,
que debe ser como mínimo 3.4, ya sea en el último semestre cursado o en el promedio acumulado. En el módulo 6 estaremos ingresando toda la información de nuestro deudor solidario. Es la persona que servirá como respaldo financiero al estudiante para cumplir con los pagos de su crédito educativo. Como bien les decía, el deudor solidario pueden ser los padres, una persona no mayor a 65 años. Para esto, pues ICETEX realizará un estudio de aprobación del deudor solidario. ¿Cuáles son esos datos que se le piden al deudor solidario? Son información como documento de identidad, dirección, teléfono, correos electrónicos, lugar del trabajo, salario, tipo de contrato, información sobre sus bienes, ingresos y deudas. Al ingresar al módulo 7, que es el último módulo de la solicitud de crédito ICETEX, estaremos encontrando todo lo que tiene que ver con la información de deudor solidario y declaraciones. Aquí en este módulo se le hace la pregunta al estudiante de si su deudor solidario es una persona públicamente expuesta, es decir, que tiene un reconocimiento público, o si realiza operaciones en moneda extranjera. Este es el último módulo de la solicitud de crédito ICETEX. Son 7 módulos que el estudiante debe diligenciar. Normalmente se le pide tener cerca de 2 horas para poder realizar y completar toda la solicitud del crédito. Una vez realice el diligenciamiento de todos los 7 módulos de manera completa y exacta, debe realizar el proceso de pago de SIFIN, que es el pago por derechos de estudio financiero de su deudor solidario. Cuando ya se encuentra en la solicitud de crédito, el estudiante va a ingresar a la opción de pago SIFIN, va a completar toda la información que se le pida sobre su deudor solidario, va a hacer clic en completar solicitud y una vez realizada pues todo el diligenciamiento de su solicitud de deudor solidario, debe descargar el volante para realizar el pago de deudor solidario en centrales de riesgo. Este pago lo puede hacer en una de las entidades autorizadas o lo puede hacer en línea. Una vez realizado el pago, el estudiante debe esperar 24 horas, donde va a ingresar a la opción de consulta de resultados y desde ahí va a obtener la respuesta de si su deudor solidario fue aprobado. En el caso de que el deudor solidario no sea aprobado, el estudiante puede ingresar a la solicitud y cambiar los datos de su codeudor. Realizar nuevamente el proceso de pago SIFIN y una vez obtenga la aprobación de su deudor solidario, completar la solicitud de su crédito para finalizar y enviarla a estudio. Este proceso se los voy a estar mostrando desde la página de ICETEX cómo es el proceso. Ingresamos acá a la línea del 40% para mostrarles el ejemplo. En la parte de abajo estaremos encontrando todos los enlaces para realizar la solicitud, para hacer la modificación a nuestras solicitudes en el caso de que nuestro deudor solidario no haya sido aprobado, para hacer la consulta de resultados de la aprobación de nuestro crédito o de la información de nuestro deudor solidario. Aquí ingresamos con el correo registrado y la contraseña ingresada por el estudiante para diligenciar la solicitud de crédito ICETEX. Una vez ya diligenciada la solicitud y que el estudiante ya cuente con la aprobación de su deudor solidario, haya completado y enviado un estudio de dicha solicitud, debe estar atento ya que a su correo electrónico le estará llegando una información de la documentación y el siguiente paso a realizar, que es el proceso de cargue de documentos. Para esto vamos a ingresar al enlace de proceso de legalización. ¿Cómo realizar el cargue de la documentación para el crédito ICETEX?
Luego de que el estudiante pues le llegue el correo electrónico de ICETEX, que lo debemos revisar en nuestra bandeja de entrada o en ciertas ocasiones en correo no deseado, porque a algunos jóvenes les llega esta información pues, a esa bandeja, estaremos revisando cuál es el instructivo enviado por ICETEX para realizar el cargue de documentos. En este correo, ICETEX pues, nos estará enviando como beneficiarios el usuario y la contraseña con la cual debemos ingresar a la página, a la plataforma de cargue de documentos. ¿Qué se debe tener en cuenta? La documentación debe encontrarse en formatos PDF. En el enlace se debe ingresar con el usuario y la contraseña. Y al subir cada uno de los documentos debemos validar que todos estén completamente diligenciados para darle la opción finalizar. ¿Cuáles son esos documentos que se deben recopilar? Documentos del aspirante. Formulario de solicitud o inscripción del crédito. Este documento lo podemos descargar desde la misma página de ICETEX, desde la plataforma donde ingresamos a diligenciar nuestra solicitud de crédito. Hay una opción para descargar e imprimir dicha solicitud, la cual debe ser firmada por el beneficiario. Formato de condiciones de adjudicación del crédito. Este documento también se puede descargar ingresando al aplicativo de cargue de documentos con el usuario y contraseña del beneficiario, una vez pues el crédito se encuentre en estudio. Este documento debe ser también diligenciado por el beneficiario. En el caso de que el beneficiario sea menor de edad, debe ser diligenciado por el apoderado. Imagen legible del documento de identidad del beneficiario. Imagen legible de registro civil o sentencia judicial de custodia en caso de que sea menor de edad. Si colocamos que el apoderado es uno de nuestros padres, eso ICETEX lo validará con el registro civil. En el caso de que el apoderado sea diferente a padre y madre, se debe anexar la sentencia judicial de custodia. Imagen legible de la última factura de servicio de energía eléctrica del lugar de residencia del núcleo familiar. En este documento se validará el estrato y la dirección ingresada al núcleo familiar en la solicitud de crédito. Para aquellos estudiantes que no hayan presentado sus pruebas saber, tienen que cargar en la plataforma el certificado expedido por su colegio, donde se informa el nivel de desempeño correspondiente a los años 2018 a 2019. Esto como información de los documentos del aspirante son los que se deben cargar una vez ya se finalice la solicitud de crédito vía web. ¿Cuáles son los documentos del deudor solidario? Del deudor solidario solamente se estará cargando la imagen legible del documento de identidad en caso de que sea persona natural. En el caso de que sea persona jurídica, deberá cargar imagen legible del documento de identidad del representante legal, certificado de existencia y representación legal, y la facultad para asumir ese tipo de obligaciones como representante legal. Esta documentación cargada será validada y verificada por ICETEX. Y una vez verificada, se le estará dando respuesta al estudiante sobre la aprobación de su crédito, lo cual deberá consultar desde el portal de estudiantes, ingresando a la opción de consulta de resultados. Otra cosa que debemos tener en cuenta: una vez el estudiante haya realizado el cargue de la documentación y esté atento a la espera de la aprobación por parte de ICETEX, no debe volver a ingresar a la plataforma, ya que este no le permitirá realizar ningún tipo de modificaciones después de enviada dicha solicitud. Como de igual manera no se puede realizar un cambio en la modalidad de crédito una vez enviada a estudio la solicitud. Cuando nuestro crédito ya se encuentra aprobado, la universidad, desde la Oficina de Financiamiento Estudiantil, estará realizando el proceso de la legalización del crédito. Una vez ICETEX ya haya realizado la validación de la documentación y comparado junto con los datos inscritos en la solicitud vía web. El tercer paso es la constitución
de las garantías. Cuando ya el crédito se encuentra legalizado por la Oficina de Financiamiento Estudiantil, al estudiante le llegará un correo electrónico para realizar el proceso y constitución de garantías y firma de documentos y firma de pagaré. Para esto le llegará un correo de la cuenta condominio@pagares.com.co y un mensaje de texto en el que le dan todas las instrucciones para iniciar el proceso de la constitución de garantías, donde debe realizar y seguir cada una de las instrucciones ingresando pues al enlace de portal firma, donde se validará la identidad del estudiante respondiendo 4 preguntas de seguridad y de igual manera este proceso se realizará para el deudor solidario. En el caso de que el estudiante sea menor de edad, quien realiza el proceso de firma de garantías es el apoderado o representante legal. Al número telefónico del estudiante llegará un código numérico. Debe activar ese código numérico que le aparece para realizar la transacción, escogiendo la opción de pagaré, de firma y de detalle. Puede firmar, rechazar o volver a iniciar el proceso. El estudiante debe dar por firmado su pagaré de igual manera que su deudor solidario, confirmar la clave que le llegó a su número telefónico y dar clic en firmar. Posteriormente le llega una confirmación a su correo electrónico con el pagaré en PDF, con la observación de que el pagaré ha sido firmado de manera electrónica. Ya pues una vez finalizada la constitución de las garantías y se te realiza una validación para poder iniciar el proceso de desembolso de su crédito. Durante el proceso de carga de documentos y aprobación de crédito, pues la Oficina de Financiamiento está realizando el acompañamiento al estudiante para validar que todos los datos pues que todos los pasos pues hayan sido completados para proceder a hacer la legalización y matrícula del estudiante. Luego de eso estaremos haciendo el seguimiento para hacer la constitución de las garantías y firma del pagaré. Como les decía, las sugerencias para realizar estos tipos de este crédito estudiantil es que debe ser diligenciado por el estudiante en compañía de sus acudientes. Deben tener a la mano toda la información necesaria como documentos de identidad, direcciones, para poder completar de manera correcta cada uno de los datos que ICETEX les pide al beneficiario al momento de realizar la solicitud. Pero el primer paso siempre es tener conocimiento de cuál es la línea de crédito a la cual quiero aplicar, si es una línea de largo plazo, una línea de mediano plazo o una línea de corto plazo, así como las líneas especiales como lo son protección constitucional o deudor solidario COVID-19, que son las líneas que surgieron en este año para aquellos estudiantes cuyo núcleo familiar presenta una serie de condiciones por afectación, ya sean motivos de salud o motivos económicos relacionados con el COVID-19. Estas líneas de crédito especiales, al momento de diligenciar la solicitud, en la opción de tipo de deudor deben escoger fondo de garantías codeudor. Mientras que para las líneas de créditos tradicionales se debe escoger la opción con deudor solidario. Entonces, el primer paso, como les decía, revisar cuál es la línea de crédito a la cual quiero aplicar. Luego de eso, proceder a hacer el registro de la solicitud, realizar la confirmación desde mi correo electrónico, ingresar nuevamente a la plataforma de ICETEX para modificar mi solicitud, ingresando con mi correo electrónico y contraseña, diligenciando cada uno de los 7 módulos, tales como autorización de tratamiento de datos, información básica del solicitante, información del núcleo familiar, datos del crédito como información del programa, universidad, valor de la carrera, historial académico del estudiante, información del deudor solidario, información del deudor solidario en cuanto a declaraciones, pago del deudor solidario,
para el estudio ante centrales de riesgo, luego completo mi solicitud y realizo el segundo proceso, que es el cargue de la documentación. Toda la información con respecto al cargue de la documentación lo voy a encontrar en el manual de legalización. Cuáles son los documentos del aspirante y cuáles son los documentos de mi deudor solidario. Una vez complete y tenga toda esta información a la mano, debe ser guardada en archivo PDF y debe ser debe ser indexada en la plataforma de manera completa para poder realizar el proceso de finalización de cargue. Posterior a esto, esperar la aprobación de crédito de ICETEX, ya que la entidad va a hacer una validación de que la documentación, los datos que aparecen en la documentación coinciden con los datos ingresados en la solicitud de crédito. Una vez ya se tenga conocimiento de la aprobación de mi crédito, la Oficina de Financiamiento realizará la legalización del crédito, matrícula del beneficiario y iniciará el proceso o el seguimiento para realizar el proceso de firma de garantías y constitución del pagaré. Como les decía, el proceso de ICETEX es un proceso fácil, es un proceso sencillo, es simplemente de tener toda la información a la mano. Podemos tardar en realizar una solicitud en cerca de una semana y obtener respuesta. ICETEX cada semana está realizando sus comités para dar información de aprobación sobre sus líneas de crédito. Todo está pues en el tiempo en el que el joven se demore diligenciando y completando esta solicitud. De esta manera pues se finaliza el proceso para hacer el diligenciamiento de la solicitud de crédito desde la plataforma.